Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios les bendiga. Acabamos de leer el Evangelio según San Juan, el capítulo 10 y el verso 27 y 28. En estos textos, la palabra del Señor nos enseña que Jesús se presenta como el buen pastor. El buen pastor que ha venido a reunir a sus ovejas. Si bien nosotros encontramos en las Escrituras que Jesús lamentaba la situación de Israel, de cómo el pueblo se había descarriado, y en esos momentos eran como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor habla de dos características de este rebaño, que ya en ese momento había dejado de serlo. Eran como ovejas desamparadas y dispersas. Así que el pastor provee en un principio esto, las reúne y las protege. En este pasaje encontramos otras cosas que podemos analizar y a las que podemos llegar a la conclusión, precisamente porque Jesús se convierte para su pueblo en el pastor que las ovejas necesitan. Dice, entre otras cosas, el Señor aquí en este pasaje, mis ovejas oyen mi voz. Y esta es una de las razones por las cuales la oveja necesita un pastor. Necesita escuchar la voz de Él. Y sigue diciendo Jesús, y yo las conozco. El pastor conoce muy bien las ovejas de su rebaño. Y dice más Jesús, dice, y me siguen. Y la oveja necesita un pastor a quien seguir. El verso 28 dice, y yo les doy vida eterna. Y esta es una de las razones importantísimas por las cuales nosotros necesitamos a este pastor, al buen pastor de las ovejas. Yo les doy vida eterna. Todos nosotros sabemos que por las razones que la Biblia expone, nosotros estábamos condenados a muerte. La paga del pecado es muerte. Por haber pecado nosotros vamos a llevar la consecuencia que es muerte y muerte eterna. Pero el Señor ofrece a las ovejas que le siguen a Él, las ovejas que se han convertido en suyas, porque para ser suyas, las ovejas tienen que convertirse, tienen que tomar una decisión. Dice la Biblia, y yo les doy vida eterna. Esta vida la recibimos precisamente por hacernos Él parte de su rebaño. Cuando yo me convierto al Señor y soy parte de su rebaño, entonces el Señor me da vida eterna. Y la paga por el pecado, entonces ya ahora se cambia por un regalo que el Señor le otorga a todas sus ovejas, que es vida eterna. Y sigue diciendo Jesús, y no perecerán jamás. Nosotros también sabemos que aunque nuestra vida humanamente aquí en la tierra termine, nosotros tenemos una vida eterna que el Señor ha prometido para todos los que le aman, para los que aman su venida y para los que se han convertido en sus hijos y en sus ovejas. Y dice aún más Jesús, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esto habla acerca de la protección que tenemos en las manos del Señor. Esto habla acerca del cuidado que el Señor tiene de sus ovejas. No hay riesgos, no hay ningún peligro. Si somos del rebaño del Señor, entonces el Señor cuidará las ovejas que son suyas. Pero no termina aquí la predicación del Señor. El verso 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Así que, ¿quién es el dueño de las ovejas? Es mayor que absolutamente todo y todos cuantos existen. Él es el mayor. Así que esto habla acerca de que nadie podrá enfrentar al dueño de las ovejas. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De pronto a alguien esto le puede llegar a confundir, porque o estamos en las manos de Jesús o estamos en las manos del Padre.
El verso siguiente, el verso 30, da la respuesta. Yo y el Padre, uno somos. O sea que Jesús es la manifestación visible, corporal, humana, del Dios que nunca se pudo ver. Y si estamos en las manos de Jesús, estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Así que tenemos completa seguridad. Estamos en las manos más seguras en las que puede estar una oveja. Y la palabra del Señor nos habla acerca de algunas cosas que reciben como beneficio los que están en las manos del Señor. El Señor en alguna oportunidad habla al profeta Jeremías y le dice, ve a casa del alfarero porque te voy a dar una lección. Entonces Jeremías obedientemente va a la casa de el alfarero y cuenta la historia bíblica lo siguiente. Jeremías, el capítulo 18, a partir del verso primero, dice la Biblia, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Así que Jeremías se dirigió a casa del alfarero, y dice la Biblia a partir del verso 3, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ya aquí el ejemplo no es de ovejas en las manos del Señor, sino de una vasija y del barro en manos del alfarero. El verso 5 dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La vasija que él estaba haciendo, que estaba formando en la rueda, dice la Biblia, se echó a perder, se dañó en manos del alfarero. Pero el Señor le dice al profeta y le manda un mensaje de esta manera al pueblo diciéndoles, no podré yo hacer lo mismo con ustedes, oh casa de Israel, porque la vasija se echó a perder. Pero ustedes, como barro en mis manos, pueden convertirse en una nueva vasija. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Muchos de los que estuvieron en las manos del Señor, que estuvieron disfrutando de la protección, de la bendición, de la seguridad, de la manera en la que el Señor guía a sus ovejas, de la manera en la que el Señor protege a los suyos, todo eso, todos esos beneficios los disfrutaron y se vieron beneficiados en algún momento. Pero como disfrutaron de ellos, también en algún momento tomaron la decisión de salirse de las manos del Señor y permitir que sus vidas tomaran otro rumbo. Hoy en día escuchamos, por ejemplo, de las personas que en algún momento conocieron al Señor, conocieron su palabra e hicieron uso de las promesas del Señor a beneficio personal. Pero por alguna razón, o bien sea o porque les atrajo más el mundo, o porque los engañaron, vinieron otras voces y se dejaron convencer. Y se pusieron en manos de alguien que los engañó, el estafador. Así como hay muchos de ellos hoy en día que hablan acerca de pócimas milagrosas, de negocios lucrativos, que hablan de vida, que hablan de prosperidad, de felicidad, que hablan de una eternidad tranquila y dichosa. Bueno, pues a muchos de ellos los han engañado. Les han dicho mentiras y les han prometido felicidad a cambio de sus almas. Les han prometido riqueza, fortuna, placeres, les han ofrecido dinero, poder. Y todas esas cosas seguramente les habrán atraído, porque son atractivas. Pero la felicidad y la vida misma se les escapó. Y algunos de ellos, bueno, yo he escuchado acerca de eso, han vendido inclusive sus almas
para alcanzar aquellas cosas que les ofrecen. Pero resulta que seguramente alcanzan esos placeres, esos beneficios, pero se les escapó la felicidad y se les escapó la misma vida. Y ahora enfrentan un dolor y unas consecuencias por haber hecho negocios y haber hecho tratos. Bueno, para aquellas personas que han hecho tratos semejantes, yo quiero decirles, ese trato, ese negocio, esa negociación no tiene ninguna validez. Primero porque vendieron algo que no les pertenece. Si usted negoció con su alma para alcanzar todas aquellas cosas y ahora enfrenta el temor de la muerte, ese negocio no vale, porque usted negoció con algo que no es suyo. Si usted vendió su alma, lo que dice la Biblia es que he aquí, dice el Señor, todas las almas son mías. Así que usted vendió algo que no es suyo. Y empezando por eso, el negocio no tiene ninguna validez. Y segundo, el que la compró tampoco tiene cómo comprársela. Así que tampoco es de su alma. Claro, eso sí tiene unas consecuencias y hay un riesgo. ¿Y cuánta gente ha muerto? ¿Cuántos hemos escuchado que perecen en extrañas circunstancias? Porque según cuentan las historias que cuenta el mundo, vino alguien a cobrar el trato que se había hecho. Pero yo le digo en el nombre del Señor Jesús, ¿por qué no se esconde en las manos del Maestro, en las manos del alfarero, en las manos del buen pastor? Él le protegerá y le salvará. Si usted entrega su vida a Él, aunque usted haya cometido los errores que haya cometido, la Biblia dice que el secreto de Israel no fue que ellos eran muy hábiles o que la vasija era espectacular. No, nada de eso. La vasija se echó a perder. Pero hay un secreto aquí. El barro permaneció en las manos del alfarero. Y aunque su vida se haya echado a perder, ¿por qué no la pone en las manos del Señor? Él la cuidará, se lo aseguro. Él restaurará la vasija que se echó a perder. Él guardará a las ovejas que por algún tiempo se descarriaron. Él protegerá a aquellos que se acercan. Nadie, dice el Señor, las arrebatará de mi mano. Estamos en las manos del buen pastor. En medio de la tempestad.
Gracias te damos, Señor Jesús, por la protección que tú les das a tus ovejas, por el cuidado que tú tienes de tu rebaño. Te damos gracias porque en tus manos, Señor, estamos protegidos. Queremos seguir escuchando tu voz, queremos seguir tus pisadas. Queremos que tú nos muestres cuál es el camino que debemos seguir. Tú nos conoces, Señor Jesús, y nosotros te conocemos. Y queremos que tú sigas siendo nuestro pastor y que podamos alcanzar de esta manera la vida eterna que tú has prometido a todos aquellos que te siguen. Queremos seguirte, queremos estar y permanecer en tus manos y queremos, Señor Jesucristo, que tú continúes siendo nuestro pastor. Te pedimos, Señor Jesús, tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.